Gloria sea al Señor. Bien, amados, otra vez estamos acá a través de este precioso medio de comunicación que Dios le ha provisto a la humanidad y a la iglesia, que el enemigo ha usado este medio para hacer daño, pero también la iglesia lo usa para compartir la palabra de Dios. Mi saludo en esta hora para todo el pueblo del Señor, los hermanos de las distintas congregaciones, comunidades, concilios, bueno, todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Bien, y de una manera especial, como siempre, saludo a mis amados hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, donde estamos compartiendo la palabra, preciosos hermanos, que el Señor nos ha enseñado a amarnos, nos amamos, nos queremos, nos hacemos falta y por supuesto quisiéramos abrazar a todos y a los demás hermanos de las demás congregaciones, por supuesto también. Entonces acá estamos, como ya hemos empezado, después de compartir unas 22 horas de escatología propiamente dicho este tema, pero he sentido que leamos el Apocalipsis y compartamos la lectura de este precioso libro a través de este medio de comunicación. Pienso que es muy saludable para el espíritu del creyente, para el alma, para la fe, que se lea la palabra. Y el día viernes en la noche hicimos la introducción a el Apocalipsis en su lectura. Entonces, pues hoy queremos continuar y el viernes hicimos una lectura desde el versículo 1 hasta el verso 8 del capítulo 1. Hicimos algún comentario, claro, uno en un comentario no puede abarcar todas las cosas que de pronto al respecto se pueden tocar, en este caso acerca del Apocalipsis. Decía yo que el Apocalipsis es un libro que contiene un lenguaje sobre todo figurado, que aparecen muchas figuras, aparecen números, y todas esas figuras y esos datos representan el bagaje de los gobiernos, de hombres, de muchas cosas que han sucedido ya y están sucediendo. Como si el Señor nos permite llegar por allá al capítulo 17 en esta lectura, estamos viviendo bajo la séptima bestia, es decir, bajo el séptimo imperio de naciones que hay sobre la tierra, que gobiernan y dominan y hacen tantas cosas. Y esta séptima bestia pues elegirá la octava bestia, que durará solamente 42 meses. Entonces el Apocalipsis tiene un lenguaje muy simbólico y claro, figurado, porque son figuras que aparecen ahí. Por ejemplo, aparece que el anticristo se manifiesta montado en un caballo blanco en el capítulo 6. Yo le decía que día a un pastor con el quien hablaba, puede que no sea exactamente un caballo blanco, puede que sea un Jumbo 747 pintado de blanco, un avión presidencial. Es que a los reyes de aquel entonces, porque acordémonos que la Biblia está escrita en un lenguaje de hace, pongámosle, 2000 años atrás, que fue el último libro que se escribió precisamente, el Apocalipsis, y de ahí para atrás. Y a los reyes que se elegían como gobernantes de las naciones, pues se les hacía montar en caballos blancos y se les llevaba
alrededor de las plazas principales de su capital, de su reino, y siempre cuando marchaba a la guerra iba en un caballo blanco, así casi como Simón Bolívar. Mire, Simón Bolívar también eligió un caballo blanco, y así, eso era una costumbre, y por eso hace alusión que ese gobernante, pues, sería el último emperador de la tierra. Puede que sea literal que venga montado en un caballo blanco, se monte como un asunto de ese significado o no lo haga, pero así aparece en cuanto al anticristo esta simbología. Bueno, eh, quiero de pronto comentar algo también que no lo comentamos el viernes pasado. El Apocalipsis se dio de parte del Señor, que envió esta carta a la humanidad desde su trono a través de su ángel, como ahí dice la palabra, y ese ángel a Juan y Juan a la humanidad a través de las 7 iglesias. El Apocalipsis se escribió, según se cree, según los comentaristas, según la historia, la investigación, más o menos por entre los años 90 y 95 de nuestra era. En esos días estaba gobernando, eh, el emperador Diomiciano, que fue hermano de Tito Vespasiano. Después de que Tito Junior gobernó y murieron estos, vino a gobernar Domiciano, que lo hizo desde el año 81 hasta el 96. Y luego muere este y lo reemplaza, dicen que uno de los mejores emperadores que nomás duró 2 años, Nerva, del año 96 al 98. Después ya viene Trajano, del 98 de nuestra era hasta el 117. Bueno, entonces, mirando ese panorama, pues uno de los peores perseguidores y de los peores emperadores fue precisamente este Domiciano, un emperador muy cruel que persiguió la iglesia. Precisamente a Juan lo desterró y lo llevó prisionero a la isla de Patmos, allí en el mar Adriático, con Calígula, que gobernó por la década del 48 antes de Nerón, antes de Claudio y de Nerón. Entonces estos dos fueron unas bestias completas, oiga, Calígula y Domiciano. Y el Apocalipsis lo dio el Señor en la época de Domiciano, que gobernó, repito, desde el año 81 hasta el 96, en un tiempo de persecución muy feroz. Claro, en los días de Augusto César, que es el emperador del tiempo cuando muere Jesús, pues también hubo persecución. Después siguió Tiberio, después Calígula, después Claudio, después Nerón, que es en el 68 el que decapita a Pablo. Después vienen unos emperadores ahí que gobernaron en unos meses nomás, pero el que siguió propiamente fue Tito Vespasiano, después el Tito Junior y después Domiciano. Todo eso está en la historia y a veces es bueno uno conocer todo ese panorama. Y el Apocalipsis es el último libro que el Señor hace escribir, como decía aquí en las Biblias, y usted busca ya en todos los encabezados, dice autor Pablo, autor, en este caso el Apocalipsis, Juan. Pero para mí eso está mal, decir que el hombre es el autor de la palabra de Dios. No, el autor es Dios y el escritor sí es, en este caso, Juan, y así todos los escritores de la palabra. Entonces es bueno que esto pues, tenga claridad y no confundamos las cosas, porque la autoría de toda la palabra de Dios pues es del Señor,
de todo, la Biblia, la autoridad es de Dios. Bueno, y leíamos hasta el verso 8 y yo quiero que continuemos a partir del verso 9. Ya comentamos algunas cosas de todo este asunto y vamos a leer a partir del verso 9 de este capítulo 1. Acompáñenme allí, abra su Biblia porque, bueno, estamos en reposo, en cuarentena y qué bueno ocupar un espacio de este tiempo para leer la palabra de Dios. Y el pueblo cristiano no estamos ocupados quizá en otras cosas, sino en esto, en leer la Biblia, en orar, en hacer algún estudio, de quizá por descansar de otra materia, pero lo más estamos es mirando la palabra de Dios. Precisamente hace un momentico me llamaba un hermano para preguntarme que si ya el anticristo estaría sobre la tierra, que si ya había nacido. Yo le explicaba, pues ese ya tiene que estar por ahí, ya bien grandecito, bien criadito, ya listo para tomar control en unos días del mundo. Pues, pero vamos a seguir leyendo acá entonces a partir de el verso 9 del capítulo 1 del Apocalipsis. Yo quisiera que mi secretaria me preste la tabla esta para tener la letra más grandecita. Eso. Y quisiera apoyarla por aquí en algo, en esto. Bueno, sí, porque es que a veces los ojos ya no ayudan. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir leyendo a partir del verso 9, que hasta allí le pusieron un título, dice, una visión del Hijo del Hombre. Acuérdense que el Señor no fue quien le mostró esto directamente a Juan, fue su ángel. Él dice que envió a través de su ángel. Y eso es así porque y Juan se le arrodilla 2 veces a ese ángel y el ángel lo corrige. Bueno, aquí dice una visión del Hijo del Hombre. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Aquí Juan menciona la palabra tribulación. Claro, las matanzas desde Augusto César para acá. Recuerde que allí mataron a Santiago en Jerusalén. Cogieron preso a Pablo después y lo llevaron hasta Roma y después pues Nerón lo decapitó. Bueno, terrible. Y todas las persecuciones tan tremendas que pasó la iglesia apostólica, claro, después del año 100 se arreció de una manera espantosa esa tarea, esa persecución con Trajano, que gobernó desde el 98 hasta el 117, con unas persecuciones muy terribles, con Adriano, con toda esta gente espantosa. Y Juan aquí dice, Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El domingo hablábamos de la paciencia. Juan tuvo mucha paciencia, él se dejó llevar, se dejó echar inicialmente a una caldera de aceite hirviendo que no le hizo nada ese aceite, un milagro de Dios. Entonces lo sacaron y lo llevaron preso a la isla de Patmos, como hace años aquí en Colombia fue la Gorgona, una isla prisión allí en el Pacífico. Dice entonces, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Que bueno, no sé si se pudiera armar un mapa por ahí con la computadora, no sé, en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ubiquémonos allí siquiera mentalmente en el mapa del mar Mediterráneo y está, por ejemplo, una isla notoria, la isla de Chipre, de sur a norte, mirando por encima del norte del África, y está Chipre, más acá están una cantidad de islas, Sicilia y todo esto, y ahí para arriba una cantidad de islas
Entonces, en medio de todas esas islas, frente a lo que es hoy Turquía, lo que era en aquel tiempo se conocía como Asia Menor, ahí está la isla de Patmos, no muy lejos de la costa, que se miraba el continente allá desde la isla. Ahí en esa isla, prisión, pues estaba el apóstol Juan por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio, prisionero allí. Eh, Parece que en los días de Nerva, que gobernó 2 años, mira por aquí mi hija ¿dónde está Palmos acá? No sé, a ver, Samos, Rodas. Eh, no, no aparece aquí la isla de Palmos. Bueno, al norte de Creta, al oriente de Grecia, pero aquí es una partecita de lo que es el mar Adriático, que se conoce ahí esta parte, pero no nos salió ahí en este mapa eh, la isla de Patmos, que mire que a mí me gusta leer la Biblia, como en alguna oportunidad estábamos leyendo a ver, de qué era, me acuerdo en alguna parte con unos hermanos y les pregunté, y bueno, ¿y dónde queda esto? Y entonces, ¿será que queda por acá, aquí en Colombia, aquí por aquí cerca de Girardó? Imagínense, y alguien dijo, pues de pronto sí, no, eso es allá, al oriente, al otro lado del mundo. Bueno, entonces el apóstol dice que estaba en esa tribulación, prisionero en la isla de Patmos, por causa de la palabra y el testimonio de Dios, de Jesucristo. Bueno, en el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí está con mayúscula, pues quiere decir que Juan estaba pues en el Espíritu de Dios en el día del Señor. Otros comentaristas han dicho pues que estaba pues, en el cuerpo, en el espíritu de él. Bueno, pero se sobreentiende que en el espíritu del Señor, dice, y en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No de trompeta, porque es que hay que leer como está ahí. Dice una gran voz como de trompeta, no de una trompeta, eso hay que entenderlo. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega. Las trompetas no pronuncian palabras. Entonces no era una trompeta, una voz tan fuerte como de trompeta, que decía yo soy el alfa y la omega. En ese caso pues era el ángel del Señor Jesucristo. Dice que pues representaba al Señor Jesús, mi ángel, dice allá, como de trompeta, que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Esto es lo que se conoce como una teofanía. Como el Señor se le presentó a Abraham allá en el registro de Génesis, en el capítulo 18, 3 personajes, que 2 de ellos, luego que hablaron con Abraham, fueron y destruyeron a Sodoma, Gomorra, Seboín, Alma, otras ciudades que había allí. Y uno se quedó hablando con Abraham en la montaña y fue cuando dijo que si habían 50, que si luego 30, que si hubieran tantos, que no sería destruido. Y no hubo no había sino el justo Lot, como así la Biblia lo llama. En esa oportunidad, una representación de Dios como ángel, una teofanía. Miremos allá un poquitico, porque es bueno a veces, capítulo 18 de Génesis, donde Abraham a los 3 los llama Señor y los adora. Y ellos esperan y comen, yo dije la vez pasada, bueno, en alguna oportunidad, comieron hasta arepas que Abraham mandó preparar y comieron un ternero tierno, creo, allí. Entonces dice
Eh, Lea un poquitico allí porque es bueno porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dice en el verso 1 del capítulo 18 de Génesis, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Quién le apareció? Jehová. Jehová es el Señor. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ese es el verso 1 del capítulo 18 de Génesis. En el 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Se ha dicho que allí estaba la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son Jehová. Se le apareció Jehová. 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, a los 3, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. A los 3 los llamó Señor. Y postrado allí delante de ellos, y dice que se le apareció fue Jehová. Entonces mire que eso se conoce como una teofanía. Aquí también dice que el ángel del Señor, una teofanía. Volvamos allí a Apocalipsis, donde estamos leyendo en el capítulo 1. Y además, por ejemplo, la Biblia en Hebreos dice que la ley fue dada a través de ángeles. O sea que esa teofanía descendió al monte Sinaí. Eso está en Hebreos 2:2. Miremoslo. Allí hay otro detalle en la palabra. Hebreos capítulo 2. Versos 1 y 2 leo, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, se refiere a la ley atrás, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, esto es así en la palabra del Señor. Claro, aquí el Señor se revela como ese ángel. Vamos a continuar allí en Apocalipsis capítulo 1. Vamos por el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí le dice el Señor a cuáles iglesias. Dice a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. La vez pasada comentamos que no es que no hubiese más congregaciones, pues eso habían congregaciones allí en lo que es hoy Siria, lo que es hoy, allí estaba Antioquía, lo que es Tarso, todas esas partes, en Filipos, en lo que es Tracia, Macedonia, toda esa parte, en lo que es hoy pues la antigua Grecia y la actual Grecia, allí estaba Corinto, pero el Señor eligió a estas 7 congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué? Porque esas congregaciones eran especiales y el Señor las tomó
porque le servían como representantes para el periodo de todo su pueblo hasta que él volviera. Entonces, cada una de esas congregaciones representa periodos de tiempo y seguramente lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Éfeso hasta el año 100 y luego Esmirna, la iglesia de la persecución más espantosa, desde ahí por lo menos hasta el 313, cuando ya viene Constantino, que se une prácticamente la iglesia con el Estado, luego viene Pérgamo y así hasta que llegamos al tiempo de hoy con la Odisea. Entonces el Señor, viendo las cualidades que tenían esas congregaciones locales, pues las eligió como representación de esos periodos de tiempo. Sardis, por ejemplo, está representando el periodo desde Lutero, que empieza la Reforma, del 1550 hasta el 1750 aproximadamente, pero se adormece y se cae en ritualismos en ese tiempo y no se desarrolla. Y luego viene la iglesia de la posreforma que había empezado Lutero, que llega por allá hasta el 1900. Ahí está todo eso. Después vamos a mirar todo eso con más detenimiento. Bueno, entonces el Señor me envía esas 7 cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La vez pasada dijimos allí que estaban ahí en Asia Menor, frente a la isla de Patmos. Ahí estaba haciendo como una herradura Éfeso, Esmirna, ahí estaba Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, como una corona así de estrellas, la ubicación allí en lo que es Asia Menor. Si me ubicara el mapa por ahí, porque mire que esto de Turquía, el mapa ahí es... No, aquí es Turquía, aquí este pedacito que tenía hace ratico, no, pero donde están las 7 iglesias. Entonces, las 7 congregaciones en Turquía, coloqué ahí en la parte geográfica, porque a mí me gusta mirar todo eso, que ir leyendo la Biblia y entendiendo dónde pasó el asunto, dónde estaban esas congregaciones, que saca la grande, amplíelo, entonces si se puede ahí. Entonces, bueno, que pues tener esa parte en la mente también, y así uno va como sobre el terreno entendiendo el asunto que está escrito aquí. El tiempo también, ya les dije que Juan escribe por el tiempo del 95 al 96 en el gobierno de este emperador Domiciano. Entonces, un tiempo de gran persecución. El Señor le envía esa carta. Aquí la tenemos. Vea, este es lo que es Turquía hoy día, el mar Egeo, por aquí estaba al frente Patmos, y ahí están, vea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estaban así haciendo como una herradura, ahí frente a la costa del mar Egeo. Entonces, mire que el Señor escogió ese grupo y las estableció allá, y porque eso tenían un significado muy especial según la característica que tenían esas congregaciones y también la característica que tenía el pastor de esas iglesias, porque es que el Señor le envía las cartas es al pastor. De pronto aquí en la Biblia encontramos mensaje a las 7 iglesias y que mensaje a Éfeso, a la iglesia, pero no. Vamos a mirar más luego que las cartas no se las envió el Señor directamente a las iglesias desde Éfeso hasta la Odisea. No, las cartas se las envió fue a los pastores. Que mire que eso está ahí claro. Bueno, entonces aquí vamos diciendo cómo el Señor le dice a quién tenía que enviarle las cartas. En el 12, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice Juan, semejante al Hijo del Hombre. Lo que yo vengo diciendo, ese ángel de él, que pues se puede también decir el Señor Jesucristo, no está mal. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, ¿qué pasó con esto acá? Bueno, quíteme eso que se colores que se me metió ahí. Bueno, es que ya a mí me gana esto por acá. Bueno, entonces dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro pues representa que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como la banda presidencial. Imagínese usted. Dice ceñido por el pecho con un cinto de oro, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como se describe también en el libro del profeta Daniel, como nieve sus ojos, sus cabellos. Dicen sus ojos como llama de fuego. Imagínense una descripción pues literal que el Señor está, digo, que Juan está haciendo del Señor aquí en esta representación. Y esto se interpreta pues que el Señor lo escudriña todo, lo ve todo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bruñido es bien pulido, bien reluciente, bien relumbrante. Dice refulgente como en un horno, ahí mismo lo expresa. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Como estruendo de muchas aguas. En una cascada. Los que han tenido la oportunidad, yo no he ido por allá a las cataratas del Niágara y otras, eso es un ruido muy terrible, ensordecedor casi. Entonces, como estruendo de muchas aguas, la voz del Señor en este caso. Tenía en su diestra 7 estrellas. Juan lo ve en medio de 7 candeleros, candelabros según la menorá que se dice así del candelabro aquel de el tabernáculo de Moisés. Pienso de esos candeleros u otros candeleros de luz de una sola lámpara. No explica exactamente de qué candeleros, pero 7 candeleros. Dice entonces, así vio allí aquella representación del Señor, que tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, con la cual vuelve a aparecer cuando viene montado en el caballo blanco allá del capítulo 19, que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire qué descripción que hace Juan del Señor. Si nos ponemos a mirar el sol cuando está en toda su fuerza, nos daña la retina, nos daña los ojos. No, una luz muy tremenda. A Juan, digo, a Pablo, lo tiró por tierra, le dañó los ojos, le fundió la retina y después el Señor tuvo que ponerle retina nueva cuando oró a Ananías por él. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nuestro Señor, nuestro Salvador es todopoderoso, todo glorioso. Dice en el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan dice que cayó como muerto a los pies. Y él puso su diestra, o sea, la mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dios es eterno, se hizo hombre, por eso dice aquí, el que estuvo muerto. Claro que allí fue muerto en la cruz, separado de su cuerpo. Claro, en ese sentido, no es que el Señor dejó de existir, porque la muerte es separación del cuerpo. Él descendió a las partes más bajas del infierno, su alma, su espíritu, y hizo el trabajo que ya hemos explicado.
Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén es, así sea. Amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves, la autoridad sobre la muerte, la autoridad sobre el infierno, el control de la muerte, el control del Hades. Él es quien tiene el control de todo, la autoridad sobre todo, sobre la muerte. Si él quisiera, como le dijo a Pedro cuando el Señor estaba tratando con él, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y Pedro quiso como distraer al Señor, y este que viene detrás de nosotros, ¿qué? Era Juan. Y el Señor le dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme, tú sígueme. Y entonces, mire, el Señor si quisiera puede hacer que alguien no muera, pero está establecido para todos los seres humanos que este cuerpo lo dejemos, como he dicho, bien sea a través de la muerte física o también a través del día del arrebatamiento, porque ese día dejaremos este cuerpo y el Señor nos ensamblará, por decir, en otro cuerpo perfecto y eterno. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Dice, escribe las cosas que has visto, lo de esos 7 candeleros, lo de esas 7 estrellas, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y luego el Señor le explica de qué se tratan esos candeleros y esas estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice, y de los 7 candeleros de oro, donde el Señor se paseaba por en medio, le explica, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, son los 7 pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, esas, desde Éfeso, Esmirna, bueno, Pérgamo, hasta la Odisea. El Señor dice que lo vio Juan, que se paseaba por en medio de esos candeleros. Esto quiere decir que el Señor nunca iba a abandonar en estos 2000 años, porque esas 7 congregaciones, como ya dije, representa a su pueblo en los distintos periodos que ha tenido el pueblo del Nuevo Testamento hasta que Él venga. Si Él se mostró allí, que estaba en medio de esos 7 candeleros, se paseaba allí, es decir, le estaba diciendo a Juan, yo no voy a abandonar a mi pueblo, yo voy a estar ahí en medio, porque es que el mismo Señor lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que le dio, dice, esto lo registra allí en Mateo 28, 28, creo, si no estoy equivocado. 28, 20 es 21. Entonces, el Señor siempre ha estado en medio de los tiempos, como supervisando, como vigilando y mirando el proceder de todos sus siervos, el proceder de cada creyente, de cada cristiano. Porque a veces pensamos que es que el Señor no está. No, el Señor está y un día va a calificar. Bien que allá al final dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor sigue supervisando a su iglesia. Ahora, que en todos los tiempos, también esas iglesias representan que en todos los tiempos iba a haber gente así como de Esmirna, que dejaron el primer amor. Hoy hay gente en muchas iglesias que han dejado el primer amor. En todos los tiempos ha habido también iglesias como Esmirna, sufrimiento y persecución. En este tiempo de la Odisea hay iglesias que han sufrido persecución y muerte, como en el África, que hemos visto reportes y unos videos escalofriantes
muertes terribles, y por allá otros siendo decapitados. Claro, y en todo tiempo ha habido representación de todas las iglesias, en todos los periodos. Y en este tiempo de la Odisea, pues hay representación de todas, pero estamos en el tiempo de la Odisea y el Señor está supervisando, porque eso es lo que le indica allí, que está en medio de todos los candeleros, que Él iba a supervisar hasta el último tiempo el trabajo, iba a supervisar el comportamiento, la conducta. Entonces, cuando uno llega a entender esto, que ahora las cuentas no se les vamos a dar al presidente de una misión, a los directivos de una misión, no, ellos y cada uno de nosotros, todos daremos cuenta al Señor. Él es el Señor, Él es el juez, Él es el supervisor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso se muestra aquí en medio de todos esos candeleros que son las iglesias de todos los tiempos, hasta que Él venga. Entonces, por eso dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Es decir, que el Señor tiene muy en cuenta a los pastores, a los predicadores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo no sé, a veces somos muy torpes los que a quien el Señor ha puesto delante de esos grupos llamados congregaciones, iglesias, y no actuamos como debiéramos actuar quizá en muchas oportunidades. Yo he procurado en lo que he podido, en lo que mis fuerzas me han dado, pues servirle al Señor con integridad, luchando contra mi propia naturaleza, porque de cierto la naturaleza de cada uno de nosotros es contraria a la voluntad de Dios. Eso es una realidad. Ni por más que si el pastor, a veces los hermanos ven al pastor como si tuviera alas, como si fuera en alguna oportunidad. Una hermanita recién convertida le preguntó a otra, oiga, ¿y los pastores comen? Porque ella miraba al pastor como si fuera un ángel, como si fuera intocable, como hoy hay muchos que delante del pueblo prácticamente son intocables, los superhombres, los superapóstoles, los monseñores, los señores, los jerarcas, no, allá como que en una vidriera. No, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor de todos y el sirviente de todos, el que sirve a todos. Y hoy hay pastores que a veces no pueden sentarse a comer con el miembro de iglesia ahí en el mismo plato, en la misma mesa o en el piso si tocó, sino que para ellos es mesas especiales, manteles especiales, hoteles especiales, camas especiales, carros último modelo, y hasta se enojan si de pronto un pastor de alguna congregación que lo invitó por allá a una actividad, campaña, lo que sea, no, qué irrespeto, me fue a montar en ese carro de un modelo anterior. Usted no sabe que yo monto ese carro de último modelo porque yo soy imagínese, el doctor en tal cosa. El Señor está supervisando todo eso. Lo está viendo, vigilante, y un día va a tomar cuentas. Y imagínese, que Él es el que se pasea en medio de los 7 candeleros de todos los tiempos. Él está supervisando. Y a los pastores dice que los tiene, que son estrellas en su mano. Y por eso le dice ahí, mire, esto, las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias son los 7 candeleros que has visto en las iglesias. Qué importante todo esto. Entonces, tenemos todavía tiempo aquí. Yo estoy comentando esto y yo pienso que nos es de utilidad que reflexionemos nosotros los pastores, los líderes, para que no nos enseñoreemos de la grey, no nos las demos de lo que no somos. A veces los pastores son los señores de la iglesia, los que juzgan, los que dicen este está condenado, este no está condenado. Hombre, el juez es el Señor. Y a veces ahí se da eso, por falta de entendimiento. Mire lo que dice Santiago. Voy a mirar aquí lo que dice Santiago en uno de sus
apartes, Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley, de esta palabra, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro y le des un veredicto? Este está condenado, este para el infierno, este no, no. Así sea el hombre más malo, nosotros no estamos para juzgarlo ni condenarlo. El juez es el Señor. El juez es el Señor. Y entonces, hoy hay mucha gente que condena hasta a otro pastor que porque no es perfecto, que porque de pronto cayó en pecado. Y como dijo un escritor cristiano, la iglesia es el único ejército que mata a los soldados heridos que caen en medio de la batalla. Que un pastor cayó en pecado y enseguida ese es la bestia, el animal, ese es el perdido, en lugar de ir a orar por él, de ir a dar un consejo, de levantarlo, de decirle, hermano, bueno, sí cayó y de pronto ya no podrá usted más ser pastor, pero hermano, queremos verlo restaurado, queremos verlo aquí sentado en la silla y de todas maneras eso es lo que se ha de hacer, pero no, eso de una vez es para afuera y se condena y se juzga y que para el infierno y que no se junten con ese más. Ojo con eso porque eso le corresponde solo al Señor. ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Aquí está escrito en la palabra. Y lo mismo lo dijo el Señor. Miramos la paja del ojo del hermano y no echamos de ver la viga en nuestro propio ojo. Y el Señor dice, saca primero ese trozo de palo, mamotreto de tronco que tiene ahí para poder ver y sacarle la pajita que tiene el hermano. Es cierto, muchos pastores han caído de pronto en adulterio, se descuidaron, un líder, alguien. Pero está esa mala costumbre que de verdad en lugar de ir miren, en un ejército regular, en las guerras, los compañeros recogen a sus compañeros heridos y aún a los cadáveres no se los dejan ahí, sino los llevan y les dan una sepultura con honores y no sé qué, y a los heridos los llevan y los sanan. Pero los que caen en medio del fragor de la batalla, de una vez hay que ponerle el pie encima y acabarlo de matar. Imagínense, y eso ha hecho la iglesia entre todos los tiempos y se sigue haciendo hoy día. Yo conozco pastores que por la desgracia se descuidaron y cayeron en algún momento en fornicación, siendo solteros o en adulterio, y enseguida es un escarnio que lo echan por los medios de comunicación y que no se junte con ese porque ese es el diablo. Hombre, en lugar de ir a hablar con el hermano, hermano, estamos dolidos por lo que le pasó, hermano, no queremos que usted, o mejor, queremos que usted se restaure, que usted, pues, mire, Pedro le embarró muy feo. Pedro negó al Señor y maldijo y dijo que no lo conocía y que. Pero el Señor fue y después y lo buscó. Pedro se fue otra vez a pescar al mar de Galilea. Dijo, no más, y allá el Señor fue a buscarlo. Y lo atendió con pescado asado en la playa. Y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Pedro había hecho una cosa muy terrible. Maldecir y decir que no conocía al Señor Jesús. Se puso a decir groserías y quién sabe qué más. Imagínense. Pero el Señor no lo desechó. Pedro le embarró varias veces. Y hoy cuántas cosas, pero el Señor ha supervisado y sigue supervisando. En este tiempo sigue el Señor supervisando a la iglesia. Él es el que se pasea por medio de todas las misiones, de todas las congregaciones y estás observando y un día va a calificar. Un día va a calificar. Entonces, que este comentario que hacemos no tiene como propósito ser de orden destructivo, sino de orden constructivo, de que reflexionemos,
de que, pues hombre, al menos no le quitemos el saludo a ese hermano. Hermano, ¿cómo está? Pero no, imagínese, que porque cayó en adulterio, cayó en fornicación, o quién sabe qué cosa. Y terrible, terrible, terrible. Pero es un día el Señor lo va a juzgar, Él es el juez, Él es el que va a dar un veredicto, no somos nosotros. Bueno, y dice que Él es el que tiene en sus manos a las estrellas esas que son los obreros, que son los ángeles. Bueno, el capítulo 2 empieza con el mensaje a la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que representó en el tiempo desde Cristo, desde el año 33 en adelante hasta el año 100. Ahí termina Juan. Parece que en el periodo que siguió después de Domiciano, porque es que Domiciano fue el que metió a Juan allá a la isla de Patmos, una persecución muy terrible y mató a muchos creyentes. Muere Domiciano y viene Nerva, que de Nerva se ha dicho que es el mejor de los emperadores que tuvo el Imperio Romano, que un hombre de paz, un hombre que restauró, un hombre que en ese periodo Juan es sacado de la isla de Patmos y Juan va a morir ya más ancianito en Éfeso. Precisamente allá fue donde predicó y allá es donde está la tumba de Juan. Dicen que Juan ya ancianito, ya no predicaba y estaba sentadito por allá a un ladito y cada vez que se reunía la iglesia allí en Éfeso, allá había un pastor, no sabe cuál sería el pastor que había reemplazado a Juan en esos días, y ya ancianito no podía predicar, ni les tocaba llevarlo de la mano, y ya casi no podía ni caminar, quién sabe cómo. Bueno, y se dice de Juan que el pastor de pronto decía, oye, el hermano Juan, el apóstol Juan nos va a dar un saludo aquí. Y dice que se levantaba todo temblorosito, Juan. Y dicen que lo único que decía Juan allí en Éfeso, ya ancianito, así con la mano era, decía, amaos los unos a los otros. Y se sentaba. Entonces, en los días de Nerva, el apóstol Juan fue sacado de la isla de Patmos y va a morir allí en Éfeso, ya ancianito, y no lo mataron por la gracia del Señor. Entonces, a esta congregación, el Señor le envía la primera carta. Ya imagínense, por el año 100, ya terminando Juan en sus últimos días, porque se dice que Juan escribió esto desde el año 90 hasta el 95, y del 96 al 98 gobierna este emperador que dicen que fue el mejor de todos, el bueno lo llaman los historiadores. Gobernó poquito, era un senador que había estado desde los días de Calígula prácticamente, de Nerón, en los días de Nerón estuvo Nerva como senador del Imperio Romano. En los días de Tito Vespasiano estuvo Nerva como senador. En los días de toda esta gente, y vino a ser el último emperador, digo no, sí, del primer siglo, el último emperador, y ahí es donde en ese tiempo sueltan a Juan y muere allí en la isla de Patmos. Vamos a empezar con un poquitico aquí leyendo del versículo 1 del capítulo 2, que es el mensaje a la iglesia ahí dice, de Éfeso. Pero si uno lee el contenido real del texto, no le envió el Señor esa carta a la iglesia de Éfeso, se la envió fue al pastor. Aquí debiera decir el título, carta al pastor de la iglesia de Éfeso. Y por supuesto, a la iglesia también fue esa carta, pero el destinatario era el pastor, el remitente era el Señor. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es el que está vigilando a los pastores, el que controla todo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el supervisor de todas las misiones, de todos los concilios, congregaciones pequeñas o grandes, es el Señor Jesucristo. A Él
le vamos a dar cuentas un día. Que Dios nos ayude a hacer, según nuestras capacidades, lo mejor, que demos de lo mejor. Yo he procurado ser así, Señor, claro, no he sido perfecto, ni he sido ni el mejor. Dios me libre de pensar y decir que sí, pero en mi esfuerzo, pues he procurado servir al Señor correctamente, y con la ayuda de Él lo seguiré haciendo hasta el día que el Señor lo llame a su presencia, sea que nos deje hasta la venida, o sea que vayamos a través de la muerte allí al paraíso, porque es el lugar de los salvos. No sabemos si nos queden muchos días, pocos días, eso el Señor lo sabe. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia allí en la ciudad de Éfeso, que eran ciudades no grandes, pequeñas, no muy grandes. Y le explica quién le remite la carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, su derecha, el que tiene control de los pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que supervisa las congregaciones durante estos 2000 años, el que está supervisando hoy la iglesia representada por la Odisea. Y esta iglesia se dice por los estudiosos, y eso encaja ahí, la iglesia del tiempo de los apóstoles, que termina por el año 100. Ahí muere prácticamente por ahí, por esos días no sabemos si Juan murió por el 98, por el 99, por el 100, por el 102, pero sabemos por la historia que murió en la ciudad de Éfeso. Y imagínense, ¿cómo le dice el Señor? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor lo sigue haciendo. A veces actuamos mal, manejamos mal las cosas, los recursos económicos, y el supervisor es el Señor. Pastores que despilfarran millones del dinero, de las ofrendas, de los diezmos, y hay a veces miembros de la iglesia con hambre, y las arcas de los directivos de las misiones llenas que se revientan. A veces aviones hasta privados, mansiones lujosísimas. Terrible todo eso. Y el Señor está supervisando todo eso. Está supervisando su obra. Bueno, yo veo aquí el reloj que está marcando 2 minutos para las 8. Y bueno, aquí vamos leyendo y comentando y mirando todo esto. Yo pienso que todo esto nos es saludable a nosotros, el pueblo cristiano. Nos es saludable. Amigos que nos están oyendo en esta hora, Cristo conoce su vida, así como la palabra muestra, nadie de nosotros los seres humanos nos podemos esconder de Dios, menos los pastores. Mire que el Señor dice que los tiene ahí en la mano, menos las iglesias, que Él supervisa, que Él se pasea en medio. A usted también lo conoce, amigo. Es necesario que, porque el Señor es todopoderoso, sus ojos como llama de fuego que lo escudriña todo. Amigo, hoy la invitación es para que usted se vuelva al Señor, porque esto está, como dijo un hermano un día, está tomando color, dando punto para la venida del Señor. Todo esto que está pasando de esta cuarentena y de lo que se viene ya de hoy en adelante, el transcurrir de la historia de los hombres no será lo mismo que de aquí hacia atrás. De aquí para allá un cambio terrible. No vamos a tener las mismas libertades para movernos muchas cosas, pero eso va a haber un cambio tremendo. Amigo, usted necesita aceptar a Cristo. Le invito a que usted haga una oración allí donde está, sencillita. Repita conmigo así, amigo, y entréguele la vida a Cristo. Diga: Señor, hoy estudié esto, escuché esta palabra, esta lectura, aunque cortica, pero escuché esta lectura. Sé que tú eres el Señor y que tú supervisas todo, Señor, y que tú me ves a mí y me conoces. Yo no quiero perderme. Jesús, Hijo de Dios, te acepto en mi corazón como el Salvador para mi alma. Te entrego mi vida para que tú la gobiernes de aquí en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. Y iglesia, afirmémonos en el Señor. Sabemos que Él es nuestro supervisor. Él es el supervisor de la iglesia. Así que comportémonos bien, porque las cuentas se las vamos a dar a Él. No a algún líder, no a algún... No, que
Es todos al Señor. Bien, Padre, muchas gracias porque me has permitido leer una porción más del libro del Apocalipsis y hacer algún comentario que es de bendición y que sea de bendición para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús el Señor, muchas gracias, Rey. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y mañana otra vez a las 7 los invito a seguir leyendo de aquí en adelante.